A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos quiere conversar hoy día sobre un tema que debería preocuparnos y debería alarmarnos a todos como hombres libres y que se refiere a las perspectivas que en el mundo de hoy tiene la democracia. Salvo por algunos destellos espectaculares y maravillosos, pero efímeros, como el de la democracia ateniense en el siglo IV a.C., o el de las ciudades-estado italianas y flamencas de la Alta Edad Media, la forma habitual del gobierno en el mundo ha sido el faraón, el rey, el emperador, el sultán, el zar, y estos gobernantes han gobernado esencialmente a su antojo. Han gobernado de la manera que mejor les pareció y nunca han estado sujetos a ningún tipo de control o a ningún tipo de limitación. La tiranía ha sido, o el despotismo, la forma de gobierno dominante en la historia humana desde que nos movimos a las ciudades. Jericó hace 9.000 años, varias de las ciudades más antiguas del mundo en la Mesopotamia y en la costa siria, fueron escenario del nacimiento de estas ciudades-estado inicialmente con sus reyes y luego de los primitivos imperios que darían lugar más tarde a la creación de los grandes imperios que todos conocemos, como el Imperio Romano, el Imperio Chino. Pero el eje de toda la administración del poder siempre giró en torno a una persona, a un tirano, llámese este como se llame, y a un pequeño círculo de poder en torno suyo. Esta noción se amparó en lo que llegaría a estructurarse como la doctrina del derecho divino. El poder era una atribución directa de la divinidad al gobernante. Con perspicacia, en el siglo XVII, en Europa, una serie de filósofos empiezan a cuestionar la legitimidad de ese poder omnímodo y empiezan a proponer alternativas a esa forma de gobierno, empiezan a proponer fórmulas de respeto a las personas y a comprender lo importante de la libertad individual y de los derechos del individuo como parte de la sociedad. Cuando estos pensadores empiezan a articular una doctrina política, esta doctrina se manifiesta en lo que conocemos como la Ilustración. Y la Ilustración básicamente se da cuenta de los gravísimos defectos del poder, sobre todo la necesidad, la prácticamente indispensable necesidad del poder de concentrarse en sí mismo, de acumularse en sí mismo y de excluir de su gestión a la mayoría inmensa de la población. Cuando finalmente esta propuesta, esta nueva visión del mundo, esta sí, una visión progresista,
una visión de cambio a la realidad que existía, empieza a manifestarse en formas de gobierno durante la Revolución Francesa, durante la Revolución Americana. Se produce un maridaje espectacular entre esta liberación que se da a las capacidades individuales de las personas, junto con la creación de instituciones propuestas por el pensamiento ilustrado para fraccionar el poder y de esta manera poderlo en alguna medida controlar. Lo conocemos como el mecanismo de división de poderes. El mecanismo de división de poderes ha permitido, en unión con esta liberación de las energías humanas hacia la creación de riqueza, los más espectaculares 250 años de la historia de la humanidad. 250 años en que hemos pasado del arado al avión y de la Tierra a la Luna. Eso es lo que ha logrado esta mágica combinación de estas dos tendencias. Sin embargo, vemos hoy día, y yo la veo con alarma, un poco el retorno cada vez más desembosado, cada vez más claro, de esa visión autoritaria, esa visión totalitaria del poder para volver a concentrarse en sí mismo y para volver a someter a los ciudadanos y convertirlos nuevamente en lo que eran entonces, siervos del Estado. Con María Amparo Albán, que es una investigadora, abogada y doctora en Derecho, que tiene marcados intereses en el ámbito de los derechos humanos, vamos a tratar este tema que, como decía al principio, es un tema de grave preocupación hacia el futuro. María Amparo, bienvenida. Muchas gracias, Alan. ¿Cómo ves tú la situación de las posibilidades de la democracia hacia lo que queda del siglo, que son 80 años más, y más adelante? Has hecho un excelente recuento de la historia y creo que nos plantea, tu pregunta, el estado de la democracia nos plantea una interrogante compleja. Estamos, como tú bien lo has dicho, frente a unos tiempos cambiantes que nos obligan quizás a estar más alerta que nunca sobre el futuro de la democracia. Y es que no solo por los eventos políticos y geopolíticos que observamos y el advenimiento al poder y la forma en la que llegan muchos nuevos líderes al poder y la cantidad de poder que cooptan en su intento por perdurar en él, sino que está también calando a nivel del ciudadano simple esta idea de que la democracia no sirve, de que la democracia es un sistema inmanejable que genera una suerte de caos. Y eso he estado escuchando en muchas partes, ¿no? Esta preocupación porque se comienzan a escuchar estos criterios. Y claro, si uno mira las recientes elecciones de Brasil, lo que sucede en Estados Unidos y otros lugares que han sido en las últimas décadas referentes de los sistemas democráticos en la región, comenzamos a sentir algo de preocupación, ¿no? Como también los sistemas reinantes en otros continentes. Entonces, creo que sí hay un menoscabo del concepto de democracia. Creo que estamos en un cambio sobre la óptica democrática que tenemos. Hoy en día, la división tradicional de poderes a la que tú hacías referencia pareciera que es insuficiente, que no genera los contrapesos suficientes para coartar las intenciones de un mandatario de perpetrarse, ¿no? Esa cooptación política que sucede a través de algunos mecanismos que han sido llevados a cabo recientemente y comenzamos a preguntarnos qué ajustes requiere la democracia hoy en estos tiempos para no desfigurarse, ¿no? Tiempos en que la tecnología, y comenzamos a hablar de democracia digital y que comenzamos a hablar de una serie de mecanismos adicionales que demanda la sociedad,
en los tiempos modernos, pero que sin duda muchas veces han jugado en contra de los propios sistemas en muchos países. Entonces, creo que estamos en una época en la que necesitamos hacer un análisis en todos los países de cómo generar mecanismos coherentes con la democracia, que no la diluyan y que no diluyan los mecanismos que ya tiene vigentes, sino que se conviertan en herramientas adicionales, como son, por ejemplo, los sistemas de participación, que muchos países, y fíjate que Ecuador ha firmado recién en abril un instrumento internacional sobre acceso y participación, un protocolo, en realidad es una carta política, pero de importancia en la región, que es el Acuerdo de Escazú, y los países están demostrando que tienen toda la intención política de ir hacia allá, ¿no? Hacia desarrollar más mecanismos de participación y control social para que los ciudadanos accedan a los mandatarios y pidan transparencia, demanden que se den cuenta de los asuntos públicos, pero vemos a contramano en los países, sin embargo, mecanismos muchas veces no muy claros respecto a cómo se está ejerciendo y cómo se está mirando la democracia. María Amparo, encontré un poco meditando sobre el tema de la información, que creo yo llega al meollo del proceso democrático. Las sociedades mejor informadas son las sociedades que mayor participación ciudadana tienen y son las sociedades que más fuertemente están dispuestas a defender esos principios de libertad, ¿no? En esa medida, la información se vuelve la herramienta esencial para sea el mantenimiento de la democracia o su destrucción. Ya veíamos en el siglo anterior y parte de este, que la dictadura, la tiranía, ejerció el uso de, llamémoslo, para hablar de un término moderno, del marketing para promover y vender imágenes políticas. Mientras que en el ámbito de los países democráticos, de los países liberales, la publicidad era una herramienta para vender refrigeradoras, automóviles, casas, viajes, con otra visión completamente diferente, ¿no? Esa manipulación de la información logró, el caso de Alemania en 1945, con las ciudades alemanas por los suelos arrasadas, destruidas, el 40% de la población seguía creyendo que estaba ganando la guerra. Esos son los resultados que puede lograr el manejo psicológico de la información para subvertir la mente de los ciudadanos. Hoy día, mencionabas tú, las tecnologías permiten hacer esto de una manera potenciada a unos niveles enormes. Comentemos un momento el tema de los riesgos que la tecnología implican para la democracia. Creo que ese es uno de los planteamientos más importantes, Alan, hoy en día. Es decir, la masificación de la tecnología, si bien es vista como un indicador de progreso y genera unas ventajas incuestionables, también genera unos riesgos frente a los sistemas políticos vigentes, frente al uso de la información y al acceso de la información que se tienen, ¿no? Hoy en día el acceso a la información pública es un derecho, ¿no?, que está protegido en casi todos los países de la región por instrumentos legales o constitucionales. Entonces, la facilidad con la que accedemos de información de fuente pública o privada es incuestionable hoy en día. Pero y en Ecuador sobre todo, que tenemos un índice de penetración alto de la tecnología celular, de los teléfonos inteligentes, deberíamos nosotros plantearnos y preguntarnos qué información fluye por las redes, ¿no? ¿Qué información es a la que acceden los ciudadanos cotidianamente? ¿Qué está moldeando sus percepciones y su pensamiento? Y lo que tú has dicho ilustra muy bien la preocupación, es decir, los productos políticos que hoy en día se mercadean en redes sociales y en todas las redes sociales, en internet en general, generan percepciones y van construyendo percepciones los ciudadanos que
muchas veces manipulado, digamos, de una cierta campaña o con una cierta intencionalidad, de la misma forma que antes inducían a comprar un refrigerador, como tú mencionabas. Entonces, desde ese punto de vista, si bien no se sataniza la herramienta del marketing político para posicionar ideas, nosotros no estamos analizando ni cuestionando la calidad de ese marketing, ni la coherencia de las propuestas, ni qué se transmite a través de un meme, lo que quiero decir, a nivel político. Es decir, ¿qué es eso? ¿No? En realidad eso es una información positiva que le brinda al ciudadano información suficiente para generarse un criterio adecuado, o es solamente información que está encaminada a moldear una percepción en el ciudadano. Si tú miras lo que circula en redes sociales a nivel político, ahora que estamos en campaña, te vas a dar cuenta que no circula información sustancial sobre sus propuestas. Solo circula información que está destinada a generar percepciones sobre los candidatos y no genera información suficiente ni adecuada, que es lo que uno pensaría que estos medios deben estar propendiendo. Entonces, creo que en ese sentido este uso de la tecnología carece de un sistema de control, y quizás un control de los propios ciudadanos, de qué nivel de información y calidad de información estamos exigiendo que circule en redes sociales. Puedes ver tú en Twitter todo lo que se hace en cuanto a emitir opiniones, es decir, si bien es la panacea de la libertad del pensamiento, muchas veces se rompen todas las normas de educación y cortesía en temas políticos, no se comunica adecuadamente. Yo creo que sí tenemos que pensar para lo que viene, qué estamos generando como ciudadanos a través de las herramientas tecnológicas que usamos cotidianamente, y cómo estas influyen en la calidad de decisiones que tomamos al momento de elegir a nuestros gobernantes. 1984. Orwell publica en 1948 un libro que se vuelve profético, pues, ¿no? Leía recién una nueva capacidad que existiría ya en el mundo, y la voluntad de aplicarla, particularmente en el caso de China, respecto de tecnología que en efecto lograría con esto un proceso prácticamente de domesticación de la ciudadanía. Es decir, un sistema por el cual el gobierno, con sus criterios, califica a sus ciudadanos. Desde el hecho de que el ciudadano emita opiniones no muy favorables al gobierno, a que se cruce un semáforo en rojo en alguna oportunidad o pise la línea de seguridad cuando todavía no le toca, o que proteste en el colegio por alguna información respecto de sus hijos. Todos estos son los elementos que le permiten al gobierno calificar a su ciudadano con un puntaje que eventualmente le daría derecho o le negaría el derecho de enviar sus hijos a la escuela, de viajar, de movilizarse al interior del país, etcétera, ¿no? Es decir, llegamos a un modelo, un híbrido kafkiano orwelliano, en el cual el Estado se convierte en el nuevo Dios que califica la moralidad de los actos y se convierte en una especie de divino anotador de scores de sus ciudadanos para definir cómo van a vivir, si van a merecer, en este sentido propio de la palabra, la merced del Estado para que puedan hacer alguna cosa. Esto es ya una realidad, y esta es una realidad que en muchas sociedades autoritarias no van a tener el menor recelo en aplicarlas. Frente a esto, las democracias, ¿qué pueden hacer? Es una pregunta compleja, pero creo que en realidad el ser humano está frente a una incógnita, y es la aplicación y las consecuencias que va a tener la aplicación de la inteligencia artificial en el concepto de sociedad en sí mismo. Es decir, cómo la sociedad se va a ver transformada por la utilización de estos mecanismos y sobre todo de la información a través de estos sistemas
complejos, ¿no? Que son capaces de analizar toda la información, decodificar y tener absolutamente claro qué es lo que cada ciudadano hace, come, piensa, es decir, y clasificarlo de acuerdo a los intereses políticos o no. Y creo que esto ya está sucediendo, como bien mencionas del programa que se ha montado en China. Es una preocupación por la imitación que puede hacer otros estados de un sistema así. Es decir, en principio suena coherente saber quiénes tienen un comportamiento cívico adecuado, ¿no? De alguna manera eso suena, o la forma de venderlo, digamos, no suena, pero el momento que uno comienza a desentrañar qué significa y qué consecuencias tiene, que el Estado te dé constantemente un score, un puntaje a tu actuación, evidentemente es una merma constante de la libertad individual. Y ahí es donde también desde el punto de vista legal uno se sorprende porque todo lo que socialmente se concibe como una falta está tipificado, sea una infracción o un delito, ¿no? Puede ser en el ámbito administrativo, civil o penal, pero uno tiene claro el límite de la sociedad y el consenso social gira alrededor de las conductas que están permitidas y aquellas que están prohibidas. Pero este programa gira algo mucho más allá y es hacia la moral personal de las personas. Se sumerge, digamos, en una esfera distinta que no es la esfera pública y social en la que el acuerdo, digamos, social o que el contrato social, como le llamaba Rousseau, se maneja, sino va más allá. Entonces es un Estado dictando pautas morales y pautas de comportamiento asociadas con criterios políticos posiblemente, de la manera más fácil, pero también calificando moralmente a sus ciudadanos. Y no solo políticos. O sea, el hecho de que hoy día se esté dando el resurgimiento de la participación de la religión en la política del Estado y en la gestión del Estado. Tal vez el caso extremo es el de algunos de los países islámicos que tienen modelos políticos y estatales teocráticos. El caso de Arabia Saudita, el caso de Irán, son claros ejemplos de teocracias, en los cuales la decisión final ha sido arrancada absolutamente de las manos de la ciudadanía y ha quedado en manos de un estrecho círculo de religiosos o de, qué sé yo, bueno, como quieras llamarlos, que nada tienen que ver con las decisiones económicas y las necesidades de progreso de sus sociedades. Esto que nos alarma en Irán, en Arabia Saudita, no debería dejar de alarmarnos, por ejemplo, en la estrecha vinculación del gobierno ruso con la Iglesia Ortodoxa rusa o con el aparecimiento de una serie de movimientos evangélicos que han encontrado una expresión política muy significativa en las elecciones de Brasil, por ejemplo. Es decir, estamos asistiendo a la peor combinación posible. Sí, lo que tú mencionas es así y es una preocupación la limitación a la libertad de conciencia que esto supone, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde quedan los derechos, ¿no? Y los derechos ciudadanos, individuales, los de la ilustración que hemos preservado y que hemos incrementado gradualmente en el siglo XX hasta tener varias generaciones de derechos humanos, ¿no? Y de derechos constitucionalizados en muchos de los países. Yo creo que eso es una pregunta que recién nos comenzamos a hacer desde el derecho y desde la ciencia política. ¿Cuál es la nueva sociedad que va a surgir después de estas limitaciones que se erigen a través del Estado? ¿Cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en las sociedades y cómo esto va a mermar las libertades individuales? De hecho, ya está mermando, por ejemplo, el derecho a proteger información confidencial. Tenemos normas de acceso a la información, pero no tenemos normas de protección de datos claros, y esta información privada circula, digamos, en redes sin tener parámetros claros de cómo regular ese acceso y mal uso a ese tipo de información, y vemos que la sociedad va de alguna manera cediendo espacio o acostumbrándose a convivir con este concepto invasivo, ¿no?, de la tecnología, y cómo esto va a generar cambios societales. Yo creo que es importante. Fíjate que hay sociedades ya en el norte, sobre todo en los países desarrollados,
donde las personas no se necesitan trasladarse para trabajar. Tú puedes trabajar desde tu casa, todo está, tienes delivery para todo. Es decir, cómo esta tecnología, no solo desde el punto de vista político y las libertades, va a cambiar los esquemas de convivencia social y la forma de relacionarse. Y ya se están viendo resultados. Entonces, creo que ahí, y yo siempre pienso, el derecho y la ciencia política siempre van un poco rezagados, van tratando de actualizarse y dar respuestas cuando las situaciones ya suceden, pero sin duda preocupa lo que está sucediendo, y creo que es momento para preguntarse cómo esto va a impactar y de qué manera podemos hacer que los impactos no sean tan negativos. Te agradezco mucho tu presencia, María Amparo, ha sido un gusto conversar contigo y coincido absolutamente. Necesitamos un esfuerzo a marchas forzadas de la academia y de las humanidades para rehumanizarnos. Te agradezco mucho. Gracias, Alan, a ti. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades. Con la conducción de Alan Caffey. Conectémonos.